Hola, buenas, bienvenidos al canal de YouTube, al canal de J. Roivas, y seguimos con el proyecto web, pues que he preparado un pequeño guión pues para seguir los pasos de lo que hicimos ayer y de lo que tengo previsto hacer hoy, porque ayer estuve haciendo cosas con vosotros aquí en el canal y luego seguí haciendo las mismas cosas pero con el resto de archivos de página web que faltaban. ¿Qué faltaba? Pues estuve comentando pues que vale, estuve comentando y estuvimos haciendo un archivito, estuvimos haciendo el index, pues que había que coger, para terminar el template, había que coger archivo por archivo de la página web, ver los datos que había en los archivitos y adaptarlos al template para que en nuestro caso fuera un template plano en HTML. Lo estuvimos haciendo con el index. Al final el index se veía tal que así, y bueno, pues ahora se ve el index así. Hago clic en archivos y va a archivos, al archivito va a archivos del template, va a archivos del template en HTML. Las primeras veces tarda un poco en cargarse, pero es hasta que el navegador coge los archivitos y los almacena en un caché. Vale, entonces tenemos el index, tenemos el archivos, el mes de enero. Estas son las entradas del mes de enero. Vamos a buscar entradas y de momento no busca entradas, pero encuentra una página de resultados de búsqueda. Eso también está. Categorías programación. Hay un archivo categorías y muestra las categorías de programación. Todo esto es con una entrada y pues en principio es una aproximación del template con una entrada de ejemplo. Vale, y más o menos pues estuve haciendo eso con todas las páginas web del template. Entonces pues estos son poco más o menos, pues seguí un poco los pasos que os estuve comentando. Luego igual, quizás en la entrada, al hacer clic en la entrada, modifiqué la foto del perfil del usuario que añadía a la entrada. En este caso, mi foto de perfil. Puse una foto de perfil por ejemplo, por defecto. Eso también lo estoy modificando, porque claro, en la entrada también hay una página web de autores. Hago clic en el autor de la entrada y me enlaza con todas las entradas de este autor. Vale, estuve copiando por defecto. Luego también pues había que verificar, porque cuando solo hay una entrada hay veces que el pie de la página web se va muy abajo o se queda muy arriba. Entonces, cuando se queda muy abajo, aquí está el botoncito este para subir. Y cuando se queda muy arriba, el pie se queda a esta altura, y lo suyo sería que añadiese espacios debajo de la primera entrada o en este caso la solución fácil, copiar y pegar la misma entrada 2 o 3 veces. Vale. Eso pues a medida que vayamos añadiendo entradas, que es la idea que tengo hoy, a medida que vayamos añadiendo entradas, pues se irá solucionando solo. Entonces, estamos con el guión. Ver progresos de ayer, ya tenemos el template para dónde empezar. Vale. ¿Qué pasa? Que el template ahora es un template en HTML plano y lo tenemos que copiar y llevarlo a un sitio donde lo pueda leer el servidor web. En este caso es la carpeta SAM HT2.
pegamos el template. Y claro, ¿y qué URL le ponemos? Pues aquí ponemos blog de JRoigas, todo seguido. Vale, pues ahora si vamos al navegador, accedemos a localhost y ponemos blog de JRoigas. Nos carga el index, nos carga el archivo, nos carga la categoría, va al resultados de búsqueda, vamos a una entrada, vamos a la página de autor, las entradas del autor, una entrada, vale. Y pues tiene bastante tela por cortar este proyecto, y vemos pues que a medida yo que lo iba haciendo ayer, digo, pues esto cuesta de hacer, pero si te pones, aquí tengo chicha por cortar bastante. Por un lado estaría el añadir la entrada, que pertenezca a una categoría y que la haya hecho un autor. Luego estaría también pues las imágenes, pues esto... aquí dije, pues más que imágenes me gustaría poner multimedia, que sea multimedia y añadir un reproductor de radio. Pues eso está previsto para hacer también en el canal. Luego aquí está pues la entrada siguiente. Pues si hay 20 entradas y esta es la 18, pues que me muestre la 19, la entrada siguiente. ¿Qué es la última entrada? Pues cambiar el texto de siguiente, que ponga en anterior y que muestre el anterior. Pues eso también habría que programarlo. Luego pues en la base de datos, pues cuando añadamos una entrada, tenemos que añadir la entrada con el título, con el autor de la entrada, con una fecha de una entrada, el texto de la entrada, que sería también añadiendo el texto del embedded de multimedia, pero esto pues hay que verlo, y de momento vamos a hacer las cosas sencillitas y ya nos iremos complicando poco a poco. Luego en la entrada también tiene que haber nube de ideas, bases de datos, bienvenida, consulta, CSS. Esto también pues lo tenemos que ir viendo como lo haremos más adelante. El autor, pues esta es la imagen que cambias del autor. Pues cuando añadamos un autor necesitamos una tabla que sea para autores, igual que nube de etiquetas. Tiene que haber entrada, etiqueta, entrada, etiqueta, entrada, etiqueta, entrada, etiqueta, el nombre de la etiqueta, el enlace con la etiqueta, con el enlace a bases de datos con la etiqueta. O esto podría ser también, pues claro, hago clic aquí en bases de datos y que me busque en mi propia web, todas las entradas que hay con esa nube de etiquetas. Pues todo esto hay que analizarlo bien y ver los requisitos que necesita nuestra base de datos y que necesita nuestra web. Entonces, ahora tenemos un template, algo que se ve como nosotros queremos, sí, pero ahora hay que, pues todo esto que está en texto plano, hay que llevarlo a un término algo más dinámico, pues para que en vez de verse esta entrada de bienvenida al lío tal que así, lo lea de una base de datos, cada campito lo lea bien de la base de datos y se muestre luego. Cada campito se lea bien de la base de datos y se lea luego. Vale. Queremos ir poquito a poco desde el principio y siguiendo los pasos. Entonces, lo que tengo preparado hoy es seguir el guión. Si vamos al guión, crear la base de datos y hacer un select de la base de datos y mostrar la entrada. Vale, pues tenía previsto
En principio, pues la página de entrada tendremos que mostrar esto, y luego tendremos que también añadir la conexión. Vale. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues primero tenemos que preparar el index para que pueda leer de una base de datos. Entonces lo primero sería el index, cambiarle extensión a .php, tanto al index como a la entrada. Le cambiamos la extensión. ¿Con esto hemos modificado algo? Pues vamos a ver si el servidor puede leer los archivos .php. Claro, ¿qué pasa? Que es que ahora los enlaces redirigían a la extensión .html. Entonces, si queremos acceder al index, o quitamos el nombre del archivo, o tenemos que teclear index.php. Esto lo sabe leer porque está en la carpeta del servidor web, y los servicios están abiertos del servidor web. Vale, entonces hasta aquí bien. ¿Qué pasa? Que ahora queremos acceder a la entrada y accede a entrada.html. Vale, pues esto hay que cambiarlo. Entonces, abrimos el index del servidor web. Abrimos el index del servidor web, HTML, htdocs, htdoc. Vale, y hemos llamado a nuestra carpeta blog de JRibas. Está el index y está la entrada. Si vamos al index, ahora tenemos que buscar donde ponga index.html y reemplazarlo por index.php. Esto reemplazar todo, tal que así. Vale. Nos dice de guardar, pues ya ha modificado algo. Entonces, eso había que modificarlo en todos los casos. ¿Qué más? Pues estamos también con el tema de la entrada. Entonces, vamos a ir, en vez de reemplazar todo a la vez, vamos a ir buscando entrada.html, buscar siguiente, aquí pone entrada.html. Pues inicialmente lo cambiamos por entrada.php. Buscamos siguiente. ¿Ha seleccionado algo? A ver, seleccionamos aquí, buscamos siguiente, entrada.html, cambiamos la extensión y ponemos php, buscar siguiente, html, cambiamos por extensión .php, siguiente, html con extensión .php, siguiente. Vale, hasta aquí bien. Guardamos, actualizamos, ya está actualizado, y hacemos entrada PHP, vamos a entrada.php. Vale, vemos que carga bien entrada.php, y hacemos los mismos pasos en entrada.php. Vale, buscamos index.html y lo reemplazamos por index. Ahora que ya sabemos cómo se hace paso por paso, lo reemplazamos todo. Reemplazar. Hemos reemplazado el index, y habrá enlaces también que llamen a la misma entrada. Entrada.php. Reemplazar todo. Vale, ha reemplazado 4. Guardar. Ya está aquí, bien. Volvemos a cargar. Y ahora queremos ir desde la entrada al index.
entrada index, entrada index, entrada a la misma entrada, a ver, si hago clic en la fecha de la entrada, me redirige a esta misma entrada. Vale. Entonces, hasta aquí ya vemos que ahora se carga en el servidor con el archivito .php. Entonces, nuestra página web ya está preparada para leer una conexión en PHP, que es lo que vamos a hacer ahora. Tenemos la conexión y tenemos la base de datos. Entonces, primero tendremos que crear la base de datos para podernos conectar. phpMyAdmin, localhost /phpMyAdmin. ¿Cómo vamos a llamar a nuestra base de datos? Nuestra base de datos, pues blog de JRoibas. Blog de JRoibas, llamamos bdd /blog de JRoibas. Cotejamiento. Esto es pues el tema de los caracteres extraños para que tenga una terminología estándar. Le vamos a llamar UTF Spanish y creamos. Vale, ya tenemos nuestra base de datos creada y de lo que hemos visto hasta ahora, qué campos vamos a necesitar y creemos que pertenecen a la tabla de entradas, Pues aquí yo veo un título, veo una categoría, título, yo creo que básicamente sería la tabla entrada, sería la entrada categoría, y en la entrada pues que esté el título de la entrada del blog, que esté el autor del blog. Entonces aquí vemos que como además del nombre del autor necesitamos luego guardar la imagen, pues vamos a necesitar también una tabla de autores, que mínimo esté el nombre del autor y el nombre de la imagen. Vale, vamos a necesitar de momento esas tres tablas. Seguimos. Vamos a necesitar un text area donde vamos a añadir el texto de la entrada. Entonces, esto lo tendríamos que ir apuntando. Añadimos un archivito de texto y vamos apuntando. A ver, tablas. Pues vamos a necesitar la tabla categorías, la tabla entradas y la tabla autores. Entradas de nuestro blog, pues hemos dicho código de la entrada, hemos dicho título, tiene que haber una fecha de la entrada, ¿vale? El text area sería el texto de la entrada, ¿vale? Texto de la entrada. Y luego hemos dicho también el tema de la nube de etiquetas. Esto aquí yo creo que tendría que ser cargo. ¿Cómo lo hacemos? A ver, esto habría que analizar bien el tema de la nube de etiquetas, porque yo puedo tener un montón de etiquetas que pertenezcan a una entrada, entonces yo creo que esto tendría que ser otra tabla de etiquetas que sería nube de etiquetas. Aquí tendríamos, pues en un siguiente vídeo, paso por paso y poquito a poco, pues cada vez que añadamos una entrada, tendremos que añadir
un registro a la tabla de entradas y un registro o varios con las etiquetas de la entrada. Vale, esto luego estará bien, pero son muchas cosas y hay que ir poquito a poco. Vale, entonces tendremos más adelante que añadir también datos a la tabla nube de etiquetas. ¿Qué más? Pues comentarios. Habrá una tabla de comentarios porque para cada entrada querremos añadir un comentario o varios. Entonces, una entrada puede tener varios comentarios. Un comentario solo puede pertenecer a una entrada. Entonces estará la tabla comentarios y en la tabla entradas, esto habrá comentario. Esto no, pues no, aquí con comentarios nos pasa igual que con la nube de etiquetas. En la tabla comentarios tendrá que haber una clave ajena que será ID comentario y de entrada. Porque sí. Vale, entonces esto lo tenemos que ir viendo poco a poco. ¿Qué más campos? El texto bien. Y por lo demás yo creo que para una entrada estos serían los campos que necesitamos. Tenía previsto pues mínimo crear la base de datos, añadir la tabla de entradas y a ver si conseguimos también que se vea esta entrada. Con eso yo me daría por satisfecho. Esta entrada no se va a poder ver del todo porque yo de aquí inicialmente le quitaría la imagen y le quitaría el vídeo, porque esto no es tan fácil de codificar desde mi punto de vista. Quitaría la imagen, quitaría el vídeo, que se viese la entrada con el texto y lo demás lo dejamos tal y como está. Vale, entonces ya podemos empezar. Hemos dicho base de datos, blog de JRoibas. Nombre de la tabla, la tabla entradas, que va a tener 1, 2, 3, 4 campos. Continuar. Vale, ahora me dice el nombre, el tipo de datos, nombre del campo, código entrada. Vale, que va a ser la clave principal. Entonces, nulo, índice, clave primaria, código de entrada, entero, aceptar. Aquí le tenemos que decir que cada vez que añada una tabla, que automáticamente incremente el 1 el contador del código de la entrada. Entonces, campo, código de entrada, tipo de dato entero, clave principal y autoincrementado. Ahí un campo bien, vale. Luego seguimos con el título. El título de la entrada, que pues no queremos que sea muy largo, va a ser un varchar y va a ser de una longitud de 256 caracteres. Vale. Podríamos poner más, podríamos poner menos, pero nosotros ponemos 256 caracteres. Título. Vale. El siguiente campo, el campo fecha. Fecha de la entrada. Este campo, pues cuando estemos programando para el tema del archivo, pues el campo fecha, pues tendremos que filtrar por este campo para recuperar las entradas de una fecha. Entonces este campo va a ser del tipo date. Vale. Fecha entrada y luego estaría el texto, que sería texto entrada. Y va a ser un Big Data, va a ser un campo tipo text.
un campo tipo text. Clave principal y 3 campos. Continuar, guardar. Vale. Y ahora pues con el panel de control le decimos insertar. Y a ver, ¿qué es lo que podemos añadir en esta primera entrada? Os hemos dicho que queremos añadir el título. Claro, pero ahora nos hemos dejado un campo. Nos hemos dejado el campo ID categoría. Volvemos al phpMyAdmin y antes de añadir una nueva entrada, estructura, le decimos insertar un nuevo campo al final de la tabla. Ahora, ¿dónde está esta opción? Insertar nuevo campo al final de la tabla. Agregar una columna después del texto entrada. Continuar. El campo se va a llamar ID comentario. Va a ser en un entero y guardamos este campito también. Le damos a examinar, estructura, y tenemos ahora sí nuestros cinco campos. Insertar. Vamos ahora a copiar la entrada. Copiamos. Y esto lo tenemos que llevar al phpMyAdmin. Pegamos el título. Vale. Fecha, date. Aquí me pone para seleccionar una fecha. 16 de enero del 2018. Pues nosotros ponemos el 15 de enero del 2018. Vale. Texto de la entrada. Pues vamos a la entrada, seleccionamos el texto, copiamos, pegamos, ID comentario. Claro, esto de ID comentario está mal. Ahora vemos que el ID comentario está mal, porque si no hay comentarios no queremos que muestre ninguno. Ahí me he equivocado. Pues igual que después de crear inicialmente la tabla, ID fila incorrecto, ID comentario a true one. Pues ya me he equivocado al hacer el primer insert. ID comentario 0, pues vamos a la estructura de nuevo. ID comentario, eliminamos el campo ID comentario. Vale. Alter table, lanzamos el alter table para modificar la tabla. Sí. Vale. Entonces, examinamos ahora los datos que hay. El código de la entrada, el título, la fecha de la entrada y el texto de la entrada. Vale. Y ya tenemos creada nuestra base de datos, tenemos una tabla que es la que tenemos prevista trabajar hoy. Y ahora a ver si somos capaces de coger esta entrada, de coger esta página web, esta entrada.php, crear una conexión y modificar este texto, y modificar más o menos la fecha. Porque ahora vemos también que igual que nos hemos equivocado con el comentario, nos hemos equivocado con el autor. El ID autor sí que tenía que estar y no lo he puesto. Pues tenemos que corregir eso. Tenemos que corregir el ID del autor. Entonces vamos de nuevo a la estructura. Le decimos insertar un campo nuevo detrás de... Vale, pues ponemos código autor. Y este va a ser un entero. Guardar. Vale.
Pues mínimo tenemos que crear la base de datos entradas y la base de datos la tabla autor. A ver, estructura. Aquí le tenemos que decir añadir una nueva tabla, crear una nueva tabla. ID autor, nombre autor, imagen autor. 3 campos, autores, entradas y autores. Vale, que va a tener el ID autor, que es un entero, autoincrementado, continuar, autoincrementario, clave primaria, que será el código del autor. Código autor. Vale, luego va a estar está el código del autor, el nombre del autor, nombre autor, y luego va a estar también el imagen autor. Aunque vamos poquito a poco y a medida que vayamos modificando el original, iremos creando la base de datos. Código autor, nombre autor, imagen autor. Estos 3 campos yo creo que son imprescindibles. Var 256, imagen autor, varchar también de 256, y con esto tendríamos la tabla autores creada. Insertamos el primer registro, examinar, no hay nada inicialmente, vamos a entradas, vamos a autores, insertar, autor, código del autor, autoincrementado, nombre del autor, jroibas2, imagen del autor. Pues para el nombre de la imagen tenemos que ir a la carpeta del servidor, a la carpeta imágenes, seleccionamos el nombre del perfil por defecto, copiamos, pegamos y guardamos en la base de datos el primer autor. Vale. Entonces ahora sí podemos ir a entradas, si vamos a la estructura aquí está el código del autor y en el otro lado le he llamado código del autor. Vale. Entonces en entradas, examinar, tenemos que modificar ahora, estamos examinando, sí, el código del autor. Si vemos que el código del autor de jroibas es el 1, pues entonces editamos este registro y digo código del autor, autor 1, continuar. Vale, hasta aquí bien. Entonces tenemos la base de datos y ahora creo que ya podemos modificar datos. Lo que lee de texto fijo, que lo lea de la base de datos. Tenemos el título, tenemos el autor y tenemos la fecha. Esto está, la categoría la tenemos. La categoría no la tenemos. Una entrada puede pertenecer a una categoría. Pues en entradas tenemos que volver a modificar la entrada. Tiene que estar, pues, claro, esto sería conveniente primero crear la tabla categorías. ¿Cuántos campos va a tener la tabla categorías? Pues ID categoría y nombre categoría. 2 campos. Code categoría y no categoría. Clave principal, autoincrementado, nombre de categoría, varchar de 256 y guardamos. Vale. ¿Qué pasa? Que ahora no existe ningún registro. Insertamos código categoría, autoincrementado. Nombre categoría, programación. Continuar. Vale, examinamos ahora la tabla categorías. Aquí está el registro con programación, que es la categoría 1. Vamos a entradas, estructura, insertamos al final del todo también
insertamos al final del todo también el campo y de categoría. De categoría, que va a ser un entero. Guardar. Entradas. Editamos el registro. La categoría 1, esta entrada pertenece a la categoría 1, que es programación. Continuar. Vale, hasta aquí bien. Seguimos comprobando. Podemos acceder a la tabla categorías, podemos acceder a la tabla entradas, recuperar de la entrada el título de la entrada. Podemos acceder a la tabla autores, de la entrada y recuperar el nombre del autor, en la fecha. También podemos acceder el logo. En entradas recuperamos el texto. Y de momento hasta aquí, para que se pueda ver bien una entrada, yo creo que ya podemos continuar. Título, autor, título y texto. Conexión, título y texto. Esto es lo que vamos a leer primero de la base de datos. Entonces, hasta aquí la base de datos está preparado para lo que queremos hacer. Vale. Entonces, aquí tengo preparado de otra página web que me parece que hicimos aquí en el canal. Tengo un archivito conexión. Este archivito conexión lo editamos y tenemos que modificar datos. Localhost, nombre de la base de datos. La base de datos hemos dicho que se llama blog de JRuegas. El usuario de MySQL se llama usuario root. La contraseña en mi localhost es sin contraseña. Guardamos y copiamos y pegamos en la carpeta del servidor. Vale, pues tenemos ahí el archivo con la conexión. ¿Qué pasa? Que esto aquí ha habido un pequeño lapsus. Me falta esto, claro, lo suyo sería que hiciera el include y el close. Entonces vamos a la entrada y aquí pues simplemente para que leyera de la base de datos tendría que poner aquí el include del archivo conexión.php. Vale, esto arriba y abajo del todo cerramos la conexión. Hacemos un close connection. Esto ya he dicho que lo tendría que mirar porque esto de cerrar las conexiones. Si vamos al index de otro ejemplo que hemos programado en el canal, al final del todo, si hay una conexión, tiene que haber un MySQL conexión, MySQL close conexión. Vale. Y si seguimos mirando el ejemplo, arriba del todo, pues ha hecho un include conexión. Vale. Esto no se nos puede olvidar porque es importante que vayamos añadiendo pequeños comentarios. Aquí abrimos la conexión a nuestra base de datos. No es por nosotros esto de los comentarios, pero si luego coge el código cualquier usuario, pues si ve un comentario antes de cualquier tontería, pues dice, pues esto lo hace por esto otro. Entonces, entrada, abrimos la conexión, cerramos la conexión. Esto da error, abrir y cerrar conexión. Volvemos a cargar la entrada, no se puede conectar. Vale, no se puede conectar. Entrada.php, incluye conexión. ¿Por qué no se puede conectar? Porque la base de datos la hemos llamado... ¿Cómo hemos llamado a la base de datos?
BDD, base de datos. BBDD, todo junto, barra baja. Guardar. Vale. No se puede conectar. Y ahora volvemos a cargar. A ver, atrás. Vamos a la entrada. Entrada, blog de JRoibas, error. Esto lo estamos modificando bien. La conexión, localhost, base de datos, root, MySQL host, entrada. Entrada llama a conexión, conexión.php, include. ¿Y por qué no se puede conectar? User, password, MySQL host, user, MySQL host, database y conexión. Y me dice que no se puede conectar y da error. A ver, base de datos. BDD, blog de JRoibas. Y conexión, BDD, blog de JRoibas. ¿Por qué no se puede conectar? ¿Tenemos abierto el servidor? Sí, tenemos abierto el servidor. Volver a cargar. Index.php. Vamos a la entrada PHP y no se puede conectar. ¿Por qué no se puede conectar? Pues tenemos que ver los datos. Localhost. Vamos a acceder a otro ejemplo. Localhost barra foro web. La carpeta de ejemplo es el foro web. Control C, copiamos, localhost, control V. Esto también da error. Cerrar. No subfile directorio index.php. Pues aquí tengo un problema. Aquí tengo un problema con la conexión y con la base de datos. Pues esto yo lo tenía bien resuelto y no he instalado nada de bases de datos. A ver si voy a tener un problema ahora con el servidor. A ver, htdocs. Vamos a abrir otra página web. Preguntas y respuestas. Porque en nuestra base de datos hay más tablas. Preguntas y respuestas. Continuar. Esto lee de la base de datos. Vale, esta conexión está bien. Vale. Vamos a preguntas y respuestas, vamos a conexión. A ver esta conexión que tiene distinta con respecto a la nuestra. Localhost, preguntas, respuestas, root, comillas. Vale, vemos que pone MySQL selectdb. MySQL selectdb. Vamos a dejar esto comentado todo. Copiamos y pegamos el texto de la conexión abajo. Y esto, pues, base de datos. Esto está bien. Blog de JRoibas. Y aquí se llama blog de JRoibas. BBDD. Blog de JRoibas. Luego el usuario root y contraseña sin contraseña. Luego lanza MySQL user, MySQL database, el nombre de la base de datos y lanza conexión. Guardar. Volvemos a cargar y da error. ¿Cuál es la diferencia? Pues vamos a ver si podemos modificar el nombre de la tabla. No. El nombre de la tabla con una barra baja no es, pues porque ya hemos usado barras bajas en nombres de la tabla. La longitud de la tabla, pues hemos usado
o hemos creado otras tablas con mayor longitud. ¿Qué más puede ser? En la entrada está el include con conexión.php. Si vamos a la carpeta, a ver, carpeta, preguntas y respuestas, htdocs. Se está haciendo esto un poco pesado ya. Blog de JRoibas, vale. Y a la misma altura, al mismo nivel, está conexión.php con el include. Y aquí es donde nos da error. El include llama. Ah, vale, joder, pues es que estoy haciendo el tonto, macho. A ver, ¿qué conexión tenemos aquí que estamos modificando? Cerramos esto, archivo, abrir. Estaba modificando el archivo conexión que tenemos en el escritorio. Pues esto está igual. MySQL localhost, blog de JRoibas. Claro, ¿ves? Aquí está el error. Hemos dicho que aquí es bbdd /. Guardar. Volvemos a cargar. Y carga sin ningún problema y hace la conexión y la desconexión de la base de datos. Vale. Vale, seguimos. Ya nos conectamos a la base de datos. Pero ¿qué pasa? Que no recuperamos ningún dato. A ver si conseguimos en este rato leer un registro de la base de datos y mostrar en la página web el título y el texto. Vale. Entonces, para esto tenía yo preparado el PHP consulta. Vale. Si vemos esto, pues montamos una consulta, lanzamos la consulta y la guardamos y la almacenamos en Result, y luego en $fila separamos en el array $fila los distintos campos. Pues esto lo queremos hacer con la tabla noticias. Vale. A ver, pues entonces vamos a entrada, bienvenida y al lío. Vale, pues esto lo tenemos que modificar. Vamos a bienvenida y al lío. Lo suyo sería que en el body, por decir en un sitio, bueno, o al principio de todo, hacemos el include conexión, cargamos el head con los scripts y al final del head vamos a leer de la base de datos una entrada. El nombre del archivo de la consulta, vamos a llamarle $SQL de qué, de entradas. Vale, va a ser select asterisco from entradas. Guardar. De momento ahora esta consulta puede ser así, seleccionamos todo de la tabla entradas. Vamos a lanzar la query y guardamos en $fila los resultados de la query. Vale, tenemos en $fila un array que tendrá 1, 2, 3, 4, 5, 6, que va a tener un array de 6 elementos $fila. Entonces, ahora en nuestra página web, donde pone bienvenida y al lío,
tenemos que buscar donde pone eso. Buscamos bienvenida y al lío. Vale. Es esto porque pone los estilos delante de bienvenida y al lío, pone que es un H1. Y como es un H1, aquí está bien grande. Entonces, aquí ponemos, modificamos, ponemos PHP, un eco de $fila. En este caso va a ser el campo, 01, va a ser el campo 1. Vale, esto lo quitamos, punto y coma, cerramos PHP. Vale. Igual que queremos hacer este campo, queremos hacer lo mismo con el texto. Aquí hay un párrafo. Esto lo hemos añadido en la base de datos. Sí, en esta primera entrada, bla bla bla, y es si el título es el 012, este va a ser el 3. Entonces modificamos este texto y aquí ponemos PHP eco $fila 3. Cerramos PHP y guardamos. Vale, esto ya está. Entonces ahora si la conexión está bien y leemos bien de la base de datos, cargaremos esta página web y cogerá el título dinámicamente y este texto también lo cogerá dinámicamente. Volvemos a cargar. Vale. Aquí ahora vemos que tenemos un problema con los caracteres extraños porque no sabe coger los acentos. Esto creo que se corrige. Esto creo que se corrige simplemente añadiendo antes del $fila campo 3. A ver, $fila campo 3. Si buscamos $fila campo 3. $fila campo 3, añadimos aquí la función. Esta siempre es UTF-8 encode. Me parece que es así, encode o decode. Vamos a buscar esta función que siempre la tengo que buscar, UTF-8 encode. PHP función UTF-8 encode. UTF-8, le había comido la N, guardamos. Y a ver si con esta función, si no es encode, es decode. Si no es encode, es decode. Volvemos a cargar. Está bien, ahora está bien. Vale. Bien. El título lo carga, pero en este caso el título no tiene ningún acento, pero podría tenerlo. Entonces también tenemos que poner esta función en el campo título. $fila. Esta siguiente. $fila. Control V. Cerramos. Guardar. Volvemos a cargar. Y vale. Pues en principio esto es lo que queríamos hacer. Para una entrada hemos estado siguiendo el guión. Para una entrada hemos visto cómo creamos ayer el template. Pues seguí los pasos que hicimos en el canal, pero para los otros archivos, para el archivo entrada, para el archivo categoría, para el archivo archivos, para el archivo autor. Hemos estado viendo pues el template, cómo quedó, cómo enlazaba cada una de las páginas web.
hemos creado la base de datos, una aproximación para poder continuar con el siguiente paso, que sería pues crear la entrada, crear las categorías y hemos hecho un select sencillito de la base de datos, recuperando el título y el texto. Y hasta aquí el vídeo de hoy. En el canal de JRoibas, programando en la sección de programando un blog. Espero que os haya gustado. Un saludo, like, favoritos y hasta más ver.